acá presente, un montón de personas interesadas en la carrera de biotecnología. Hoy contamos con la presencia de Galo. Galo es director del IUDPT, es un instituto superior relativamente nuevo, igual dejo la presentación que la haga él, relacionado a todo lo que tiene que ver con la biotecnología y bioingeniería. Es un lugar hermoso, increíble, donde se respira todo este ámbito del laboratorio y todas estas cosas. Pero bueno, lo principal es esto. El objetivo de la reunión es que podamos dialogar, que él nos cuente qué es lo que hace un profesional de biotecnología, los alcances, la incumbencia laboral, todo el campo profesional, que nos cuente un poquito y después hacer preguntas, es decir, hagan todas las preguntas que quieran, pues no todos los días tenemos la posibilidad de tener un profesional de renombre, como es el caso de él con Galo. Galo, te agradezco infinitamente, bienvenido y tenés toda la libertad del mundo para... Gracias. Decime primero, confirmame que se vea y se escuche la se ve presentación. perfecto ahí la presentación. Perfecto. Bien. Bueno, gracias, Leandro, y nada, agradezco el espacio. Es muy importante esto de mostrar qué hace cada carrera, porque uno cuando está estudiando en la secundaria, o tal vez hay alguien que tiene más años y está trabajando y quiere pasar a la universidad, a la educación superior, no sabe bien qué es cada carrera, en qué se desempeña cada profesional, así que es un trabajo muy, muy valorable el que hacen desde Orientar. Y está bueno que participen en muchas charlas, porque como decía Leandro, tal vez algo a priori no les interesa y descubren ahí una vocación o una curiosidad o les despierta algo, una carrera que nunca imaginaban que les iba a llamar la atención. Así que todo lo que puedan aprovechar estas charlas, aprovechen. Bueno, voy a arrancar. Yo soy licenciado en biotecnología e hice el doctorado en farmacia y bioquímica en la UBA, o sea, estudié la carrera de grado en Quilmes, que es una universidad pública que da biotecnología, y luego hice el doctorado en otra universidad pública, que es la Universidad de Buenos Aires, así que tengo una formación muy en investigación científica. Y ahora desde IUDPT es una universidad que funda la Cámara de Diagnóstico Médico, que está centrada en carreras bio, ¿sí? Hay un cuerpo profesional muy renombrado, y estamos dedicados a carreras bio, de grado y posgrado, y también tenemos cursos de extensión, tenemos una incubadora de empresas, tenemos un taller de bioinnovación, tenemos muchas cosas para ofrecer. Pero bueno, acá me voy a dedicar a hablar de la biotecnología en general. Entonces, ¿qué es la biotecnología? Bueno, la biotecnología, si descomponemos un poco la palabra, es biología y tecnología, ¿sí? O sea, es usar seres vivos o pedazos de seres vivos o un derivado de ser vivo, pero usar cosas que tengan vida para fabricar algo, para producir o para resolver un problema, ¿sí? Para generar un servicio, ¿sí? Que eso es la tecnología. Uno cuando piensa en tecnología piensa en un celular, una computadora, pero una silla, una mesa también es tecnología, ¿sí? Todo lo que resuelve un problema para la humanidad, para el hombre, es tecnología. Y cuando esa tecnología viene de algo biológico, hablamos de biotecnología, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es ¿desde cuándo existe la biotecnología? Porque van a ver que se asocia la biotecnología a una carrera nueva que antes no existía, algo moderno, pero no es tan así, ¿sí? Tenemos biotecnologías desde hace miles de años, básicamente desde que tenemos las primeras ciudades, la agricultura, el establecimiento de la domesticación de animales, ahora vamos a ver, pero desde ese momento existe la biotecnología, aunque como carrera sea algo relativamente nuevo, ¿sí? Mi universidad, por ejemplo, se fundó en el año 89, tiene casi mi edad, así que más de 30 años y fue una de las primeras, ¿sí? Así que es una carrera relativamente reciente, pero es una disciplina que existe hace mucho. Entonces, si hablamos de biotecnología, podemos hablar simplemente de las verduras y frutas que ustedes consumen, ¿sí? Acá puse varios ejemplos de lo que serían las frutas silvestres, ¿sí? Lo que está a la izquierda arriba es una banana silvestre, es una cosa chica, es una cosa que no es dulce, es amarga, es ácida más que amarga, tiene muchas semillas, o sea, no es algo que esté bueno para consumir.
Lo mismo el tomate, ¿sí? En esta serie de fotos de tomates, a la izquierda de todo está comparado el tamaño de un tomate silvestre, o sea, el tomate como planta salvaje, y el tomate comercial, ¿sí? Abajo pueden ver unas raíces que son zanahorias primitivas. Y lo mismo con muchos cultivos. El hombre cuando empezó a hacer agricultura empezó a seleccionar las plantas que le servían más a sus fines, ¿sí? La fruta más dulce, la que crece más rápido, la que no es contaminada tan fácilmente, la que no la atacan los bichos. Y sin darnos cuenta, generación tras generación, fuimos creando seres vivos nuevos que no existían en la naturaleza. Ahí tenemos biotecnología, ¿sí? Cuando nosotros creamos, modificamos la vida, tenemos biotecnología. Y esto pasa desde hace miles de años, ¿sí? Desde el 10.000 antes de Cristo hacemos biotecnología, ¿sí? Y si alguien es del campo, tiene algún abuelo que vivió en el campo, que se dedica a la producción, sabe que antiguamente uno tenía una cosecha y seleccionaba, por ejemplo, el mejor maíz, y ese maíz lo guardaba y lo cultivaba para generar nuevo maíz. Entonces también iba haciendo una selección artificial que va cambiando al maíz, ¿sí? El ejemplo de maíz, de hecho, está ahí abajo, lo van a ver con el teosinte, el maíz es americano. El teosinte, que es la planta original, la planta silvestre, es muy chiquita, tiene unas semillas muy chicas, duras, que no están buenas, y el maíz moderno es el choclo que conocemos, que vamos a la verdulería y lo compramos, ¿sí? Eso es biotecnología, que existe, nos acompaña desde hace miles de años. Con los animales pasa exactamente lo mismo. Yo siempre pregunto en las charlas si alguno tiene un caniche, o un perrito chiquitito, y si se imagina qué pasaría con ese caniche si lo deja en la selva durante una semana. Y el caniche probablemente no sobrevivió, la pase muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caniche es una invención humana, ¿no? O sea, la naturaleza no crea el caniche. El caniche nosotros lo fuimos eligiendo y cruzando. Los perros que más se adaptaban a lo que necesitábamos, en este caso un animal de compañía, pero también puede ser un perro que nos ayude a cazar o que nos cuide un rebaño de ovejas, y así fuimos teniendo razas de perros que son domésticas, que las creamos nosotros, ¿sí? Es vida que fabricamos nosotros. Hay una película muy linda que se llama Alfa, que es la que está ahí abajo a la derecha, que muestra el proceso en la época de las cavernas, en la prehistoria, como de una jauría de lobos salvajes hay una loba que es un poco más dócil y que se empieza a integrar a un chico que se perdió de su grupo, y cómo empieza a generarse esta relación entre el hombre y el perro, y entre el hombre y el lobo, el antecesor del perro, digamos, y cómo se va domesticando, ¿sí? Y el perro hoy en día es un compañero que tenemos, pero que está diseñado para ayudarnos o para acompañarnos o para facilitarnos la vida. Lo mismo que los caballos, o lo mismo que las vacas, ¿sí? Es un animal que puede producir una cantidad enorme de carne o una cantidad enorme de leche y que naturalmente no existiría si el hombre no hubiese intervenido. Ahí hay biotecnología. También tenemos los chanchos, con los chanchos salvajes, ¿sí? El chancho es un animal que está diseñado, entre comillas, para comer cualquier cosa, para ser dócil, para ser criado fácilmente, a diferencia de su par salvaje. Y en América, bueno, tenemos las llamas, lo mismo, es algo que no solo se limita a Europa y Asia, sino que, por ejemplo, en Argentina tenemos las llamas que se domesticaban del guanaco, se domestican del guanaco. Y se capturaba un guanaco chiquito, se lo criaba con las personas, y eso fue mutando en una especie diferente que es la llama. Sí, lo mismo la oveja, hay muchos ejemplos. Y también tenemos el gato, que es diferente, porque el gato, los perros se acercaron al hombre en busca de fuego y de comida que sobre, ¿no? A cambio de cuidarnos, porque podían ladrar, si pasaba algo, podían ayudarnos a cazar, o sea, había una relación de beneficio mutuo. Los gatos se acercaron en Egipto, cuando fueron las primeras grandes ciudades, porque había muchas ratas, ¿sí? Se almacenaba grano, se almacenaba semilla, había mucha rata, entonces los gatos salvajes bajaron del monte y se fueron adaptando a vivir con humanos, ¿sí? Pero fue algo más egoísta el tema del gato, y eso se refleja en la personalidad del gato. Para quienes tengan un gato o un perro, conocen bien las diferencias. También, desde hace miles de años, existe el vino y la cerveza, ¿sí? Y otras bebidas alcohólicas,
que eran bebidas que se formaban cuando algún jugo de algo se dejaba fermentar, se dejaba en vasijas. Eso sufría una transformación química que no se sabía cuál era, y que me generaba alcohol, etanol. ¿Sí? La cerveza, el sake, el vino, la sidra, el champán, el vino espumante, etcétera, son ejemplos de eso. ¿Sí? El vino lo tenemos, si leemos la Biblia, tenemos vino. O sea, es una veda muy antigua. El vino es un ejemplo clásico de biotecnología, porque el vino lo fabrican, o cualquier bebida alcohólica de fermentación, la fabrican esos microorganismos que están abajo a la izquierda, las pelotitas ovaladas, que son Saccharomyces cerevisiae. Sí, ahora está de moda el tema de hacer cerveza artesanal. Bueno, se usa la misma levadura, así que la misma levadura que se usa para fabricar pan. Es una levadura que produce en ciertas condiciones, a partir de azúcares que tienen las frutas, produce alcohol y produce dióxido de carbono, ¿sí? Por eso el gas que tienen algunas bebidas alcohólicas, o por eso el pan que eleva. ¿Sí? Este es el ejemplo clásico que van a escuchar cuando les hablen de biotecnología. Pero también hay otros alimentos, ¿sí? El yogur, un ejemplo clásico, son bacterias, es leche fermentada con bacterias, con lactobacillus. La salsa de soja también es un producto fermentado, fabricado por bacterias. El chucrut, los pepinos encurtidos, hasta incluso los salamines y los embutidos. A veces fíjense que tiene un buen salame, tiene toda una capa de polvo blanco hacia afuera. Esos son hongos buenos, son hongos probióticos que ayudan al cuerpo, que están en el proceso de fabricación de este alimento. Y bueno, también el pan, que va a ser un ejemplo que lo van a escuchar muchísimo, porque es lo mismo. ¿Sí? Es a partir de alguna harina, le ponemos esa levadura, la levadura empieza a procesar los azúcares de la harina y me genera dióxido de carbono. ¿Sí? Eso es un gas, hace que se infle. ¿Sí? Y me degrada un poquito. También estos bichos ayudan a degradar un poco el alimento y que sea más fácil de asimilar. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? En el chat había una pregunta, Galo, que ahí estaba, a ver, acá, Débora. Si yo quiero Sí. trabajar en un laboratorio de investigación de la No, eso cura ya lo para el respondí. cáncer, Sí. No sé si la ahí- respondí. Lémela de nuevo, perdón. sí, si yo quiero trabajar en un laboratorio de investigación de la cura para el cáncer, por ejemplo, ¿tendría Sí. que estudiar biotecnología? A eso me refería con que me confundía con otras carreras, el querer trabajar Ah, en algo, pero no elegir la carrera específica a eso. Débora. sí. Sí, la respuesta es sí. Un camino es estudiar biotecnología, seguro. Sí, de hecho, gran parte de los colegas, yo me incluyo, nos dedicamos a la investigación científica. ¿Sí? Y biotecnología es una carrera que tiene mucha base científica. Ahora vamos a ahondar un poco en los contenidos y en la orientación. Pero es una carrera que tiene mucha base científica, entonces te ayuda a pensar, a resolver problemas, y te da una base en química, en física, en matemática, que es ideal para hacer una carrera científica. ¿Sí? Diferente de, por ejemplo, también hay colegas que hacen investigación y son bioquímicos o son farmacéuticos, y está perfecto, están preparados para investigar en cáncer, por ejemplo, pero tienen que estudiar un montón de materias que tienen que ver con la clínica. ¿Sí? Porque un bioquímico tiene que estudiar cosas que tienen que ver con la clínica. Si a uno le interesa hacer una carrera de investigación científica, no le conviene estudiar una carrera como medicina, como bioquímica o como farmacia, porque estás teniendo mucho conocimiento de cómo tratar pacientes. ¿Sí? Aunque los farmacéuticos no traten pacientes, y para generalizar, para la parte clínica tiene que ver con eso. En cambio, la biotecnología te da una formación científica muy amplia que se puede utilizar para trabajar en un laboratorio de investigación en cáncer o para trabajar en un laboratorio de investigación en cualquier otra cosa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Está bien? No sé si querés repreguntar o algo. Bueno, yo no veo las preguntas, así que te necesito tu asistencia, Leandro. Sí, sí, perfecto, perfecto. Débora, sí, escribinos ahí en el chat o directamente habla por el micrófono, y los demás chicos también, por favor, escriban por el chat o hablen por el micrófono. Galo responde todo, ¿sí? Todo lo que Ah, quieran. bien, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, sigue. Sigue.
Sí, claro, seguimos. Bueno, sigamos. Hasta acá lo que les conté, haciendo un Ah, resumen ahí muy... hay una pregunta, perdón, Galo, ahí que Sí, preguntó Mía. Mía, dale. ¿qué avances logró la biotecnología en los últimos años? Ah, ahora vamos a verlo eso. Eso lo dejo para después. Ahora, ya, 2 minutos. Ahí viene. Eso viene ahora. ¿Sigo? Seguí, perfecto, sí, perfecto, Bien. Galo, sí, sí. Ahora vamos con eso. Hasta ahora lo que les mostré es qué es la biotecnología y que existe hasta hace mucho para que se hagan una idea de lo que es la carrera en general, que es aplicar biología para resolver un problema o fabricar un producto. Pero acá les estoy dando ejemplos de hace miles de años, ¿sí? ¿Qué hace hoy la biotecnología? Bueno, hoy la biotecnología tuvo una gran explosión en los años 50 porque se descubrió la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que la mayoría deben estar más o menos, deben tener una idea de lo que es, si no me preguntan, lo puedo explicar. Pero bueno, si hablamos de ADN, hablamos de la información biológica que hay en una célula para fabricar un ser vivo. ¿Sí? Para fabricar un galo hay una información genética, para fabricar un leandro hay otra información genética, para fabricar una Débora hay otra información genética, para fabricar al caballo que usan para correr carreras en el hipódromo hay otra genética. Cada ser vivo tiene su secuencia única de ADN. ¿Sí? En los años 50 empezamos a manipular este ADN. ¿Sí? Empezamos a entender la estructura, cómo funcionaba, y empezamos a tocar directamente el ADN. ¿Sí? Entonces empezamos a poder ya modificar mucho la biología, no solo decir, bueno, me quedo con este maíz o cruzo este perro con este perro para hacer un perro que sirva para cazar, pero que no sea, pero que tenga los dientes más largos, no sé. Hoy ya podemos modificar directamente el ADN y eso es lo que se conoce como biotecnología moderna. Y ahí vamos a unos ejemplos que son bien variados. ¿Sí? El primer ejemplo de biotecnología que se conoce como biotecnología clásica son las fermentaciones. ¿Sí? Antes de poder modificar el ADN, nosotros ya podíamos empezar a cultivar en forma controlada, por ejemplo, una bacteria que se llama Clostridium para fabricar acetona, que es un solvente, que se lo desarrolló en la Primera Guerra Mundial para hacer solvente para explosivos en el Reino Unido. Podemos fabricar quesos, podemos fabricar cerveza, vino, vinagre, que es ácido acético. Entonces hay toda una biotecnología que es bien industrial, que es de las fermentaciones. Y también hay drogas que se fabrican de esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, ciertos antibióticos. Y ahora vamos a ver otras drogas. Pero muchos antibióticos los fabrican hongos naturalmente para defenderse de las bacterias y nosotros nos aprovechamos de eso, cultivamos ese hongo y le sacamos la penicilina o la cefaloporina o el antibiótico que queremos utilizar. Pero ahora sí vamos a cuando modificamos directamente el ADN. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como ingeniería genética. ¿Sí? O sea, ingeniería de los genes. ¿Sí? Agarrar y cortar un gen, pegarle otro gen, apagar un gen, sobreexpresar un gen, o sea, que un gen se fabrique mucho. ¿Sí? Y entonces acá pongo 3 ejemplos paradigmáticos. A uno probablemente le debamos la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque la droga que Lionel Messi tenía un déficit de hormona de crecimiento, jugaba en Rosario, entonces al tener un déficit de hormona de crecimiento crecía menos, ¿sí? La velocidad de crecimiento de los huesos, de los tejidos en general era mucho más baja porque esta hormona la tenía en menor cantidad por una alteración genética. Entonces, en ese momento, en los principios de los 90, fines de los 80, ya se estaban fabricando hormonas de crecimiento humanas en bacterias. ¿Sí? O sea, agarraron una bacteria y a esa bacteria le pusieron ADN humano para que fabrique hormona de crecimiento humano. Entonces yo tengo una bacteria, fabrico hormona de crecimiento humana, la bacteria ni se entera. Vos le pusiste el gen y fabrica lo que vos le dijiste. ¿Sí? Entonces la bacteria sigue ahí viviendo, creciendo, reproduciéndose, haciendo su vida, pero sin saberlo fabrica hormona de crecimiento humana. Y yo le voy sacando esa hormona de crecimiento, hago una purificación, lo pongo ahí hago una liofilización, lo pongo en un tubito, después se lo inyecto a Messi
Y Messi ahora con esta terapia de reemplazo puede crecer y llegar a una estatura promedio, digamos, de un chico de su edad en esa época. Sí, era muy caro, este tratamiento era muy caro y por eso el Barcelona se lo lleva a España, a Cataluña, donde podían costearse el tratamiento, ¿sí? Pero posiblemente hubiese sido otro el destino de Messi si no hubiese tenido esta droga que es puramente biotecnológica y que además fue el primer lugar en fabricarse en Latinoamérica fue acá en Argentina, ¿sí? Esa empresa que es Biocidos. Después también tenemos los ejemplos de las vacunas. Todas las vacunas que vimos, que la Pfizer, que la Moderna, etc. Todas las discusiones que había durante la pandemia de COVID sobre las vacunas, eran sobre vacunas que en su mayoría eran biotecnológicas. Y, por ejemplo, usaban el virus de la gripe, un adenovirus, le sacaban su ADN y le ponían ADN de coronavirus. Te inyectaban eso y te generaban una inmunidad para el coronavirus. Y el ejemplo que está ahí es un ejemplo argentino, que es la ARVAC, que se desarrolló acá en Argentina. Y después otro ejemplo muy importante para la Argentina es la soja. ¿Sí? La soja es un poco en los últimos 20 años, la soja transgénica se aprobó en el año 97 en Argentina, 97-98, estoy casi seguro que 97, un poco la soja es los dólares, los verdes, ¿sí? Los verdes son la soja, ¿sí? Que la cosecha es buena, que la cosecha es mala, que entran los dólares de la soja, toda esa discusión viene de la biotecnología. ¿Por qué? Porque en el 97, antes se sembraba soja en Argentina, pero esta soja no era genéticamente modificada. En el año 97 entra en el mercado, se aprueba la soja Roundup Ready, que es una soja que tiene un gen de bacteria. Ese gen de bacteria la hace inmune, digamos, al glifosato, que es un herbicida. ¿Por qué pasa esto? Porque a esta soja le pusieron una ruta bioquímica, una vía de fabricación de aminoácidos que tienen solo las bacterias y que no tienen las plantas. Entonces, al ponerle esta ruta metabólica de bacteria, cuando yo le tiro herbicida a todas las plantas, mato a todas las plantas, pero la soja resistente al glifosato sigue ahí, incólume, vivita y coleando, ¿sí? Esto provocó una explosión de siembra de soja en Argentina, o con algunas discusiones sobre la toxicidad del glifosato, ¿no? Pero que tiene una influencia enorme en la economía argentina, ¿sí? Así que es otro ejemplo muy local, aunque no haya sido un desarrollo local. Y después sí hay desarrollos locales que se hacen en Argentina, en el Polo Sojero, en Santa Fe, hay, por ejemplo, un instituto que es INDEAR, que desarrolla cultivos transgénicos resistentes a insectos, por ejemplo, resistentes a salinidad, a estrés hídrico, ¿sí? Hace este tipo de cosas como la que hizo Monsanto, que es una empresa extranjera. ¿Sí? Estos son 3 ejemplos de cosas de biotecnología moderna que tienen mucho peso en nuestra sociedad, ¿sí? Por el fútbol, o por los dólares, o por la salud, o por lo que sea. Y después hay otros ejemplos que tengo acá sueltos. El ejemplo que ven arriba a la izquierda, la ternera esa se llama Rosita, nació en el año 2011, y es una vaca transgénica que se hizo la transgénesis en la Universidad de San Martín junto al INTA de Balcarce. Es una vaca que produce proteínas humanas en la leche. Entonces es una vaca que se dice produce leche maternizada. Y vos ordeñás esa vaca y produce una leche que tiene proteínas humanas. Entonces es una leche más parecida a la humana. Después tenemos, por ejemplo, el glowfish en Estados Unidos. Es un pescado que tiene un gen, le pusieron un gen de una medusa que tiene la capacidad de brillar en la oscuridad, ¿sí? Entonces el pez brilla en la oscuridad porque tiene el gen de medusa. Después, siguiendo con los peces, también en Estados Unidos tenemos abajo el super salmón, que es un salmón que tiene sobreexpresado, o sea, tiene mucha más cantidad de hormona de crecimiento, entonces crece muy rápido y es mucho más grande. Tenemos esta cabra tan simpática que está ahí abajo, que es una cabra que produce seda de araña, o sea, le pusieron en el ADN genes de araña para que vos ordeñás esa cabra y en la leche tiene el precursor de la seda de araña. Entonces podés separar ese precursor y fabricar, por ejemplo, sodas, ¿sí? Porque la tela de araña tiene un modo de elasticidad muy alto y tiene mucha resistencia.
Y después ahí tenemos unos tomates, por ejemplo, que son tomates que no se pudren o que tardan mucho en pudrirse. Si ahí está en 45 días fuera de la heladera, el control, el tomate natural, wild type, tipo salvaje, decimos nosotros, los biotecnólogos, a los 45 días está totalmente podrido, lleno de hongos. Los otros tomates que están a la derecha tienen apagado un gen que tiene el tomate para degradar la pared celular, ¿sí? Acá de nuevo el ejemplo. El tomate, ustedes piensen, imagínense que son un tomate. El objetivo de ustedes como tomate no es que se los coman, que le hagan una ensalada César, ¿sí? No sé si de tomate la ensalada César, pero una ensalada mixta. El objetivo de ustedes como tomate no es que hagan una ensalada mixta con ustedes, sino que vos como fruto distribuyas, me sale en inglés, repartas tu semilla para que crezcan nuevos árboles de tomate, ¿sí? Entonces, la planta desarrolla la fruta para que se pudra en cierto tiempo y libere las semillas, ¿sí? O sea, eso le sirve a la planta. Pero a mí, que quiero una ensalada mixta, no me sirve, porque si se degrada rápido, es más tiempo que se pudre, menos tiempo de comercialización, es más caro todo, ¿sí? Entonces, se diseñó un tomate que no degrada la pared celular, entonces dura mucho más fuera de la heladera, ¿sí? Se puede transportar más lejos, tiene un montón de bondades. Sí, el otro ejemplo ahora voy a contar, porque voy a contar otro desarrollo. ¿Tiene alguna pregunta por Ahí acá? hay una pregunta que hizo Sí, Débora, perdón que te interrumpa, que dice, interrumpe. respondela cuando vos quieras, pero puso, ¿qué materias abarca la carrera y de qué trata cada una? ¿Cuál fue la peor y la mejor materia para vos? Ahora cuando haga la lista de materias lo vemos. Sí, tengo una respuesta clara a eso. Sí, ahí lo vemos, ya llegamos. ¿Otra cosa? No, estamos con eso. Sí, a mí lo que se me ocurre una pregunta, que es el tema el tema ético, legal, no sé, nunca rozó ese tema la biotecnología, quizás gente que dice, no, pero mezclar dos especies, mezclar esto, no tengo idea, lo digo desde el lado de la ignorancia, ¿no? Es decir, Sí, todo el si tiempo hay pasa eso, todo el tiempo se discute. Hay biotecnólogos que son especialistas en bioética. Hay toda una rama de la biotecnología que tiene que ver con la bioética, con los asuntos de patentes, más legales, digamos. Sí, ese tema se discute mucho y de hecho tiene que ver también con esta filmina que estoy mostrando ahora, que es la clonación de animales. En el 96 se clonó el primer mamífero, que fue Dolly, a partir de células adultas. O sea, agarraron una oveja adulta que estaba ahí pastando tranquilamente, le sacaron una célula de la piel y de alguna manera, que si quieren un día se las explico y hacemos otra charla, lo que hicieron fue generar un embrión de Dolly, pero un embrión, o sea, un embrión, la primer célula viviente de Dolly. O sea, retrocedieron en el tiempo. Dolly seguía viviéndolo más bien, pero le sacaron una célula de Dolly, la reiniciaron, hicieron un embrión, lo pusieron en otra oveja, en una oveja hembra, y nació una preñez, y nació una oveja que tenía el mismo ADN que Dolly, era exactamente igual. Entonces, cuando pasó eso, hubo toda una discusión bioética sobre si estaba bien clonar humanos o no. ¿Sí? Hasta ahora no se ha aprobado, está prohibido éticamente. En la mayoría de países está prohibido clonar humanos por un tema ético. Pero cuando fue el tema de la clonación de Dolly, se abrió esa discusión. ¿Sí? Hay como dos ramas. ¿Sí? Está la rama más cuestionable desde el punto de vista bioético es yo me quiero clonar para seguir viviendo para siempre, cosa que podría ser una cuestión, no sé, narcisista, egoísta, que está mal. Además hay que abortar muchos embriones para lograr tener uno bueno. Entonces ahí también está la discusión de cuándo empieza la vida, cuándo es un ser humano, cuándo no, una discusión parecida a la discusión de la legalización del aborto. Pero ese tipo de clonación, hay un consenso científico muy amplio de que está mal hacerlo. Pero después hay una clonación que sí tiene una vertiente ética, que es clonar un organismo para generar células y reparar tejidos. Por ejemplo, si tengo una cirrosis, yo tengo un daño hepático que ya es irreversible, entonces yo podría hacer una clonación y generar células de hepatocitos, generar células del hígado y volver a regenerar mi hígado. Entonces esa clonación estaría aprobada, digamos. Está esa discusión. Igual clonar humanos está prohibido en la mayor parte de los países,
y no se ha podido, hasta ahora nadie ha probado haber podido clonar humanos. ¿Sí? Pero este tipo de discusiones se dan todo el tiempo en la biotecnología porque es un campo muy nuevo. Una pregunta. Sí. O sea, si vos viste que dijiste que metieron unas células que has dicho en el embrión, en ADN, algo así. Solo tiene el mismo físico o también tiene las mismas actitudes que tenía esa niña. No escucho bien. ¿Podés escribir? Y Leandro, me lees porque no termino de escuchar bien lo que dicen. No. Mientras escribe ahí Débora, te voy a hacer Sí. una pregunta, perdón que me voy de tema, pero una pregunta fantasiosa, ¿no? Váyase de tema, me gusta. Jurassic Park, Sí. ¿eso es así? Porque tiene que ver con el ADN, ¿no? Sí, Perdón, me encanta la pregunta. Jurassic Park, como está explicado en la película, no puede ser. Porque ellos en la película agarran un ADN creo que era un mosquito que pica a un dinosaurio, entonces le chupa la sangre, y de ese ADN reconstruyen, completan con ADN de reptil y logran clonar a los dinosaurios. Eso no se puede. Eso como está planteado en Jurassic Park no se puede, porque por un montón de razones, pero se degradaría el ADN, no podés llenar ADN con otro ADN tan fácil, o sea, como está planteado no se puede. Pero sí hay toda una rama. De hecho, ahí en esta filmina hay un ejemplo que es el que está a la derecha, el bucardo. Hay toda una rama de la clonación que busca clonar animales extintos. El bucardo ese que está ahí en la foto a la derecha es una cabra de monte que se extinguió en España durante la Guerra Civil Española y la pudieron clonar. Y usaron una cabra parecida. Cuando se murieron, quedaban 2 hembras en una reserva. Cuando se murieron, les sacaron las células, las mantuvieron criopreservadas y lograron clonar al bicho y nació y después se murió muy rápido. O sea, no fue una clonación del todo exitosa. Pero existe siempre existe la idea de, che, podremos clonar un mamut porque es algo más alcanzable, ¿sí? Hay ADN de mamut que tenemos, mamuts que quedaron congelados en el Ártico, se ha recuperado mucho material genético, pero no es tan fácil, porque pensá, ¿qué útero vas a usar para que crezca ese mamut? ¿Sí? Un elefante, pero un elefante es un animal más chico que el mamut. Y hay comunicaciones que tienen que ver entre el útero y el embrión que hablarían otro idioma, digamos. Hablarían un idioma parecido, pero no el mismo, ¿sí? Como hablarían español y portugués. Algunas cosas la entendería y otras no. Entonces, en términos generales es posible Jurassic Park. En términos particulares, como lo explica la película, no. Pero hay toda una rama de investigación científica que tiene que ver con clonar animales que se extinguieron. ¿Sí? Eso existe. ¿Sí? De resucitar animales. Existe y bueno, ahí está el ejemplo del bucardo. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, hay 4 preguntas. Te digo, la primera es, Mía pregunta, ¿cuál fue la clonación más benéfica? Sí. Sí. Más benéfica. No sé si hubo hasta una clonación benéfica, porque mira, ahí tengo un ejemplo de este Cambiaso, que era un jugador de polo que clonó sus caballos de polo. Está todo bien, me encanta el caballo de polo, pero no es que digo, ¿cómo avanzó la humanidad por clonar estos caballos de polo? Hay clonación de perros. Bueno, Milei, el presidente, tiene clonados, sus perros son clones, ¿sí? Que se hicieron acá en Argentina. De animales de compañía. Hay empresas que clonan animales de compañía, pero tampoco veo que sea algo donde la humanidad avance, donde se resuelva algún problema. Lo que sí hay, que puede ser interesante, es que se hizo acá en Argentina y en otros países también, es clonar animales para fabricar medicamentos. O sea que el animal, no traje el ejemplo, pero el ejemplo sería parecido a este de Rosita, así que fabrica proteínas humanas en la leche. Hay vacas que se desarrollaron en Argentina para fabricar medicamentos. Y, por ejemplo, para fabricar en la leche hormona de crecimiento humana, que es la que le dieron a Messi, ¿sí? La del déficit de somatropina. Entonces ahí vos podrías fabricar una droga con un precio muy bajo, muy, muy bajo, porque la cantidad de proteína que genera una vaca es altísima.
¿sí? Entonces podrías abaratar mucho el precio de esos medicamentos. Entonces, ese tipo de clonación podría ser una clonación de relevancia en el futuro para la humanidad, digamos, pero las otras cosas son, qué sé yo, bueno, de este tema de la cabra que produce seda de araña, son cosas bastante experimentales. Sí, no hay algo que te diga que hoy en día tiene un gran efecto clínico, terapéutico o en alimentación. Hay algunos casos, pero no es de clonación, es de transgénicos, ¿sí? De, por ejemplo, hacer bueno, las plantas que sean más resistentes a una plaga, o de hacer una planta, por ejemplo, en China se hizo un arroz que genera muchos betacarotenos, entonces es mucho más nutritivo ese arroz. ¿Sí? Entonces se plantea este arroz como una posible solución al hambre, a las hambrunas, digamos, porque sería un arroz que sería muy nutritivo, muy barato de fabricar. Sí, hay algunos ejemplos de ese tipo. Ahora, de lo que es clonación estrictamente, no. No, desde mi punto de vista. Tenemos otra pregunta, Galo. Sí. Cata nos pregunta, ¿los mamíferos modificados que mencionó anteriormente sufren en todo este proceso? No, porque vos la modificación genética la haces cuando es un embrión, o sea, es una célula, no tiene sistema nervioso, no va a sufrir, y después lo que va a pasar es que muchos no van a nacer, nunca van a desarrollarse como embrión, van a abortarse, digamos. Entonces, no hay un sufrimiento ahí. No, lo que sí hay, si querés, es algunas enfermedades que las vemos más en clones que en no clones, y que podría decir, bueno, está sufriendo el animal, pero nada, no sufren más que lo que sufre una pobre vaca que la van a carnear para venderla como carne. ¿Sí? O sea, Okay. los animales sufren, es así, la producción animal es muy cruel. ¿Sí? Eso pasa más allá de la ingeniería genética. O sea, no sufren más por la ingeniería genética. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Débora que dice, ¿el animal clonado solo tiene el mismo físico o también tiene las mismas actitudes que tenía el animal? Me refiero al primer caso que dijiste. Es muy, muy buena pregunta, excelente pregunta, me encanta. ¿Por qué? Porque a priori uno diría, sí, tiene la misma información genética. Yo les dije, la información genética es la información para construir un galo, ¿sí? O un Leandro o una Débora, ¿sí? Es única esa información. Ahora, la información genética no es todo. La genética no es todo. Esto es un aprendizaje para la vida. La genética no es todo. La genética es una parte, pero también está el ambiente. El ambiente modifica la genética. Y la mezcla de genética más ambiente te da el fenotipo, que es lo que vos ves, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, una persona que tiene una genética que le da mucha inteligencia, pero se cría en un entorno donde tiene déficit nutricional, donde lo maltratan, donde la escuela no lo incentiva, no lo motiva, no va a desarrollar la misma inteligencia que un clon que tiene todo eso. Entonces siempre, apréndanlo para la vida esto, somos genética más ambiente. ¿Sí? Entonces vos tal vez no tenés muy buena genética, no sé, vos querés ser deportista y tenés poca masa muscular, pero con mucho ambiente podés equiparar eso. ¿Sí? O sea, los genes no son todo. No sé si se entiende mi respuesta. Perfecto. Y tenemos otra pregunta más. De Mía. Las proteínas humanas colocadas en la vaca, ¿de qué Sí. sirvió? ¿De qué sirvió? Sí. No, bueno, en el tema, a ver, si la pregunta es qué utilidad práctica tuvo, no, esto es investigación. O sea, yo les digo, sí, se pueden producir fármacos en vacas. Se puede, se hizo, se hace, pero esos fármacos no están a la venta todavía. O sea, está todo experimental, ¿sí? O la leche está humanizada. Y no es que van al coto y compran leche humanizada, Rosita. No está. Tienen que pasar muchas aprobaciones y muchos controles de calidad y muchas cosas para que eso se convierta en un producto que se comercialice. ¿Sí? Bien. Perfecto. No tenemos más preguntas. Así que puede Bueno. seguir, claro. Gracias. Bueno, avanzo un poquito más.
hay otras ramas de la biotecnología. Lo que yo quiero que se lleven acá de la biotecnología es que es una carrera, ahora vamos a ver qué tiene, qué estudian, pero es una carrera que los prepara para un montón de cosas diversas. Entonces, hay una rama, que es la rama a la que yo me dedico más que nada, que es la bioinformática. Así que es analizar, por ejemplo, mucha información de genes. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos analizar mucha información de genes de nosotros, por ejemplo, y ver entre nosotros, los que estamos acá conectados, a quién, por ejemplo, el ibuprofeno le funciona mejor que la aspirina, ¿sí? Eso se llama farmacogenómica. Si no todas las drogas pegan igual en todas las personas. ¿Sí? O, por ejemplo, los asiáticos tienen una mutación en la alcohol deshidrogenasa, no lo tienen todos, pero hay mucha prevalencia de una mutación que hace que el alcohol no se termine de metabolizar, entonces, cuando toman un poco de alcohol, ya tienen efectos, los efectos que produce el alcohol, ya se emborrachan, digamos, se emborrachan con mucha menos cantidad de alcohol que otra población, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos una interacción de una droga, que es el alcohol, con el cuerpo, que tiene que ver con la genética. Todo esto lo podemos analizar como información, podemos hacer programas y buscar estas diferencias, ¿sí? Esto también se usa en producción animal, por ejemplo, podemos hacer bioinformática y ver qué información genética hace que una vaca produzca mucha cantidad de carne con grasa, ¿no? Porque yo necesito hacer una carne, un bife, que tenga cierta cantidad de grasa entreverada para que sea más rico y más tierno. Entonces, eso lo podemos medir. Esto lo podemos medir con bioinformática y podemos cruzar las vacas con los toros que tienen este genotipo, ¿sí? O hace muy poquito se lanzó AlphaFold. AlphaFold es un programa que logra predecir la estructura de las proteínas, no importa qué significa eso, pero lo que puede hacer es que yo pueda probar un montón de drogas posibles con un montón de blancos humanos, ¿sí? De moléculas del humano. En una computadora, lo puedo hacer la simulación en una computadora. Entonces, yo puedo probar, por ejemplo, drogas que ya estén aprobadas y que se usan, fármacos que estén aprobados y que se usen para distintas enfermedades, y hacer predicción de drogas para enfermedades, ¿sí? O también puedo analizar, hay gente que analiza su árbol genealógico. Entonces puede analizar, che, mirá, yo tengo acá sangre de judío sefaradí, ¿sí? Y vos no sabías, no tenías ni idea de eso. Y lo tenés ahí porque tenés marcadores que te dan ese origen genético, ¿sí? Y eso te lo asociás con la parte médica también, porque hay enfermedades o hay drogas que afectan más, como les decía, afectan más a un genotipo que a otro, o que tenés cierta predisposición a ciertas enfermedades. Entonces, eso se hace también por una cuestión recreativa, decir, che, a ver de dónde vengo, pero también con una finalidad médica que es, a ver, por ejemplo, tengo un montón de marcadores que tienen que ver con cáncer de pulmón, y flaco, no fumes. O sea, no fumes nunca, pero bueno, si tengo un montón de marcadores altos con cáncer de pulmón, no me puedo acercar a un pucho en mi vida. Entonces, ayuda mucho a a lo que se llama medicina personalizada. Hay empresas como Virginia que en Argentina hacen eso. Después acá, con esto termino, un ejemplo más, es la biotecnología ambiental. ¿Sí? Yo soy de La Boca, yo soy de Mar del Plata, pero bueno, me crié en La Boca. Si van a la Vuelta de Rocha y en Caminito, van a ver un montón de plantas en la Vuelta de Rocha, en el agua, que son plantas que se usan para descontaminar. Eso también es biotecnología. Hay ciertas plantas acuáticas, como el jacinto que está en el medio de la flor esa violeta tan linda, que lo que hacen es absorber en las raíces metales pesados, por ejemplo, ¿sí? Y lo guardan adentro de la selva y no lo dejan salir, ¿sí? No le jode a la planta hacer eso, y a nosotros viene bárbaro, porque nos ayuda a decontaminar ambientes. También, por ejemplo, en el año 89 hubo un derrame muy grande en Alaska de petróleo, y se usaron microorganismos para degradar el petróleo. Y también un ejemplo más burdo, si alguno tiene una compostera, ¿sí? O sea, alguno tira los residuos orgánicos en un tacho con tierra, con lombrices, o como se empieza a degradar todo ese material orgánico para generar tierra, para generar abono. Eso también es biotecnología ambiental. Es una forma de tratar la tierra para degradar contaminantes y para generar fertilizantes. ¿Está bien? Hasta acá es... Tenés otra pregunta, sí. Lalo, que dice Débora, si hago o invento una prótesis de brazo,
¿Me Sí. conviene más estudiar ingeniería biomédica o también o biotecnología? No, ingeniería biomédica. Eso es algo bien de bioingeniería, que es la otra carrera que damos acá en UDPT. Sí, eso es algo, las prótesis son algo bien de bioingeniería. Igual hay biotecnólogos trabajando en bioingeniería, hay muchos, sobre todo en la parte de tejidos, ¿sí? Hacer ingeniería de tejidos. Por ejemplo, tratar de regenerar un hígado, ese tipo de cosas, células madre, ese tipo de cosas son más de biotecnólogo con aplicación en bioingeniería. Pero si yo pienso en una prótesis, un brazo robótico o un biobrazo que es algo que estamos trabajando acá en el Club de Bioinnovación, es algo bien de la carrera de bioingeniería, ¿sí? O de ingeniería biomédica, que es más o menos lo mismo. ¿Una pregunta más? No hay más preguntas, seguimos. Bueno, entonces, como vieron, el biotecnólogo, todas estas cosas las hacen biotecnólogos, no significa que no las puedan hacer otros profesionales, pero hay muchos biotecnólogos en todas estas cosas que les mostré, todo esto es biotecnología, y entonces la formación que tiene un biotecnólogo es amplia, ¿sí? Es una formación de mucha base científica. ¿Sí? Tenemos mucha química, tenemos matemática, bastante física, tenemos mucha biología, sobre todo celular y molecular, y después tenemos algunas cosas diferentes, como por ejemplo la bioeconomía o materias donde el objetivo es armar proyectos de negocios. Muchos biotecnólogos se dedican a armar startups, a armar empresas, entonces hay materias que tienen que ver con eso. Otras, bueno, con la parte de bioética que decía Leandro, hay una materia de bioética, hay materias de legislación, o sea, es un profesional que está muy preparado en ciencias duras de base, en biología celular y molecular, y en algunas habilidades blandas, ¿sí? Por ejemplo, esto de hacer proyectos de negocio, planes de negocios, de la parte bioética, de emprendimiento de base tecnológica, etc. ¿Qué es lo que te va a diferenciar de una carrera como bioquímica o como farmacia, que son las carreras más emparentadas, si querés, con biotecnología? Bioquímica y farmacia son carreras que comparten muchas cosas, por ejemplo, la química orgánica, la matemática es parecida, es un poco más en biotecnología, pero es parecida, la parte de física es parecida. Ahora, después el farmacéutico se va hacia la parte de la farmacia clínica, la farmacia hospitalaria, qué sé yo, los efectos adversos de una droga, las indicaciones de una droga, se va muy a su nicho. El bioquímico se va al otro nicho. Uno es análisis clínico, por ejemplo, es el clásico del bioquímico. ¿Sí? Entonces ahí se va a la parte clínica, la parte bien de fisiología humana. ¿Sí? Nosotros tenemos más formación en biología general. ¿Sí? Entonces tenemos fisiología vegetal y fisiología animal, pero la fisiología humana es más de bioquímico. Y después una carrera puede ser parecida a biología, si quieren. Biología, ve mucha más biología, obviamente, pero no ve la parte tecnológica. Y no tiene la parte de las habilidades blandas, ¿sí? No hay en la carrera de biología una materia obligatoria de gestión de proyectos biológicos, por ejemplo. Entonces, el biotecnólogo es un jugador de toda la cancha, ¿sí? Si les gusta el fútbol, es un jugador que puede jugar en muchas posiciones. Si no tiene una posición bien definida, o como tiene un médico, por ejemplo. El médico está formado para tratar pacientes, es una cosa recontra delicada, y solo el médico tiene esa potestad, o el enfermero. Pero bueno, está todos los cañones puestos ahí. El biotecnólogo tiene una formación amplia. Y alguien me preguntó la materia que más me gustó y la que menos. La que más me gustó fue fisicoquímica, que es una materia que mezcla química y física. Está muy buena, es muy difícil, muy complicada, pero es muy linda. O la odias o la más, no hay mucho término medio con fisicoquímica. Y después la que menos me gustó es gestión de la calidad, ¿sí? Que es toda la parte de las normas, de qué sé yo, si tenés un laboratorio, los cables, qué color tiene que tener el caño que te lleva el gas. O sea, son cosas que son un embole. Pero bueno, son parte de la formación que vamos a hacer. Y hay gente que se dedica a eso y le va muy bien. Pero a mí no es para mí, digamos. Tienen que encontrar lo que les gusta, que es un nicho, digamos. Y después, ya para cerrar, para resumir, bueno, ¿dónde podemos encontrar un biotecnólogo trabajando? Vamos a encontrar en investigación y desarrollo, o sea, por ejemplo, para CONICET, en investigación, como fue mi caso, o para una universidad, o para una empresa haciendo investigación.
Ingeniería genética, haciendo estas modificaciones de ADN, en genética tradicional, lo que le contaba de las vacas, ¿sí? Che, ¿qué genética me conviene para este suelo? Y pon esta vaca. Es un trabajo de un genetista, que los biotecnólogos lo pueden hacer. Después muchos están en ciencia de datos. Tengo un colega que se recibió conmigo, hizo el doctorado estudiando Chagas en la UNSAM, y ahora trabaja en el Banco Santander, para que vean la flexibilidad de un biotecnólogo. El tipo hace ciencia de datos. ¿Sí? Hace programación, tiene una cabeza muy científica por la carrera de grado y por el doctorado, y entonces ahí en el banco está analizando datos de, qué sé yo, los deudores de tarjeta de crédito, cuántos días dejan pasar después de pagar el mínimo para pagar el monto total, y hacer estadística y resolver problemas. A mí me encanta eso, está buenísimo. Bueno, un biotecnólogo en un banco, increíble. Después muchos están en ensayos clínicos que hacen seguimiento de... van a haber muchos profesionales en las CRO, en ensayos clínicos, que hacen seguimiento de drogas que están en fase de prueba, o sea, que no están en el mercado, y tienen que hacer seguimiento de los efectos secundarios, de la potencia de la droga, un montón de cosas muy protocolares, y hay mucho biotecnólogo ahí. También en la industria farmacéutica, por supuesto. Muchos tienen su propia empresa, un montón de colegas. El año pasado fui a un congreso de biotecnología y la mitad de los colegas que me encontré se habían puesto su empresa, así que es algo que está muy en boga ahora. Después, bueno, lo clásico es la planta de bioprocesos. Puede ser Mendoza, en una bodega de vinos, puede trabajar un biotecnólogo ahí. Muchos estamos, bueno, en la gestión en el Estado, o en un privado, pueden ser gerentes tecnológicos, pueden dirigir una carrera como me toca ahora a mí, dar clases, la mayoría damos clases, es algo que nos gusta, que somos medio nerds en el fondo. Y después, bueno, también hay otros que el año pasado tuve una reunión con el químico principal de la Policía Federal y buscaba perfiles de biotecnólogos. Está en la parte de química forense, química ambiental. Hay laburo para biotecnólogos ahí. Lo mismo en la parte de genética, ¿sí? Una rama de la genética es la genética forense. Yo puedo ver, por ejemplo, bueno, el caso de Madres de Plaza de Mayo es un caso que vos tenías un eslabón desaparecido que eran los padres y tenías que relacionar genéticamente a los nietos con las abuelas, con las mujeres. Entonces se desarrolló una técnica que es está basada en ADN mitocondrial para vincular una abuela con un nieto o nieta. ¿Sí? Eso es un trabajo también que puede participar un biotecnólogo, o en un homicidio, ¿sí? O en una violación. Hay casos donde hay que, una muestra de sangre, por ejemplo, hay que vincularla con un sospechoso, entonces ahí participa la genética forense. Y después algo que me gusta mucho a mí, que es el desarrollo de drogas. ¿Sí? Que ahora la bioinformática, como les mostraba algo, está muy metida ahí, y es un campo donde hay muchos biotecnólogos trabajando. Así que es pensar una droga nueva. Tenemos tal enfermedad, ¿cómo hacemos una droga nueva? ¿Cómo empezamos? Bueno, ahí hay biotecnólogos trabajando. Y para terminar, bueno, este es el instituto. Tenemos Tengo carrera de dos biotecnología. preguntitas, Sí, Galo, antes de empezar a la parte del IDPT, ahí Mía pregunta, dale. ¿en cuántos años terminaste la carrera? Vos la hiciste en la Universidad de Quilmes, ¿no? Sí, yo de Quilmes. Yo la hice trabajando 8 horas por día, así que no soy el patrón, pero la hice creo que en 5 años y medio. Bien. Yo trabajaba en informática, trabajaba en redes, arreglaba centrales telefónicas, esas cosas. Pero bueno, hacía poquitas materias porque trabajaba. Pero Y 5 años Cata, y medio. Si la haces en tiempo y forma son 5. ok. Y Cata te pregunta, Sí. ¿recomendarías empezar con biotecnología en otras universidades quizás no tan prestigiosas en biotecnología o empezar con farmacia y posteriormente bioquímica en la UBA? No, eso depende de lo que vos quieras hacer, ¿sí? A mí la carrera de farmacia me fascina. O sea, la conocí más de grande cuando hice el doctorado y me parece una carrera fascinante, pero uno le conviene hacer farmacia si se va a dedicar a la parte farmacéutica, ¿sí? Si vos querés tener, por ejemplo, un laburo donde quieras dirigir una farmacia, ser DT, director técnico de una farmacia, donde vos cobrás por firmar lo que pasa en la farmacia, es un laburo muy de nicho, es una actividad reservada para los farmacéuticos, y estudiar farmacia. Ahora, si te interesan los fármacos desde el punto de vista biológico, si te gustaría desarrollar fármacos, si te interesa la fisiología,
Y ahí podés pensar en farmacia o en bioquímica o en biotecnología y hay que ver los detalles. O en biología hay que ver los detalles de por qué te interesa. En UBA muchos bioquímicos después hacen farmacia porque hay un par de materias, hacen 1 o 2 años más y tienen los 2 títulos. Pero yo pensaría en farmacia y bioquímica si me interesa la clínica, si me interesa tratar, o sea, el laburo más cercano al paciente. Si te interesa más la parte científica, te conviene biotecnología. ¿Sí? Igual siempre se recomienda hacer una carrera de grado. Vos haces una carrera de grado y después vas viendo lo que te gusta y lo vas manejando con los posgrados. No sé si Leandro está de acuerdo con esto, pero Totalmente de acuerdo. no es tan conveniente hacer 2 carreras de grado. Y igual si te gusta, yo quiero estudiar, yo en la pandemia me anoté en medicina, que me encanta. Y ahí metí unas materias en la Jaureche, que era virtual por la pandemia, y metí ahí un par de años, después la dejé porque era mucho trabajo. Pero sí, yo me concentraría en una carrera. También la elección de una carrera, yo tuve una neurosis muy grande con la elección de la carrera, sufrí mucho con la elección, así te lo digo, sufrí mucho. Mi novia de aquel entonces, a mi novia la volví loca, a la novia que tenía en ese momento. No sé si por eso me dejó, porque la volví loca, porque siempre estaba, no, que si estudio una cosa, estudio otra, no sé qué hacer, estudio esto, me anoté en ingeniería, hice 2 años, la dejé, me anoté en biotecnología, al mismo tiempo me anoté en otra carrera. Es una locura y hay que relajar un poco, porque vos haces una carrera de grado y después te podés volcar para un lado o para otro. No es tan determinante la elección de la carrera de grado. O sea, esto es importantísimo, ver qué hace cada profesional, escucharme a mí, a un bioquímico, a un farmacéutico, ver experiencias, pero en definitiva, la experiencia la vas a tener con la carrera. Entonces, tampoco hay que enloquecerse mucho en qué elegir. Si te gusta, si te cierra, tal vez si te quedas cerca. Yo en Quilmes tenía un montón de compañeros que se anotaron porque eran de Quilmes y les quedaba cerca. Se anotaron por eso. Yo al revés, yo vivía en La Boca y me tenía que ir hasta allá. Pero ellos se anotaron porque eran de Quilmes y a la mayoría les encantó la carrera y después se fueron para un lado o para otro. Algunos se fue para una empresa, otro puso una empresa, otro hizo investigación. Entonces hay que relajar un poco con la elección de la carrera, me parece. No se enloquezcan. Mía te pregunta si tenés alguna recomendación para los que empezamos biotecnología el año que viene en la universidad. Sí, bueno, nada, primero que nada que sepan que es proporcional al esfuerzo, o sea que van a tener que estudiar. Es una carrera que necesitas estudiar mucho, sobre todo química. Hay que meter la química. Va a haber cosas que te gusten, cosas que no, pero tiene que haber alguna motivación, algo que te enganche, que digas, che, esto me gusta, necesitas la motivación para avanzar, pero es estudiar y también esto que yo les muestro acá, les cuento casos de biotecnología, que les muestro lo que hacen distintos biotecnólogos, no hablé mucho de mi carrera, de mi experiencia, pero también podría hablar, o sea, eso también es importante que lo hagan, que vean qué cosas nuevas hay en el mercado, que vayan, yo por ejemplo iba mucho a las muestras de la Rural o de Expo Farmacia, como a conocer qué productos había, qué estaban haciendo los profesionales, porque uno cuando empieza una carrera está medio perdido, no sabe bien qué va a hacer de su vida, ¿sí? A no ser que, como, no sé, me pasa, yo doy en la carrera de farmacia de la Universidad de Belgrano y muchos de mis alumnos son de tradición de farmacéuticos, los padres tienen farmacia y le dicen al hijo, che, toma, estudiá para quedarte a cargo de la farmacia. Bueno, ahí hay un objetivo bien claro, está bien, pero en la mayoría de los casos no, uno se mete y empieza a bucear. Entonces, lo que les digo es que primero que estudien, que se pongan las pilas, requiere estudiar, requiere esfuerzo, van a sufrir, van a llorar, van a pasarla mal, pero al final tiene su recompensa. Y después que traten de buscar motivación, que traten de buscar, esto que les digo, hablar con gente ya recibida o con estudiantes superiores. Si tienen tiempo, hacer una experiencia en un laboratorio de investigación. Eso se puede hacer. Los estudiantes hacen pasantías de investigación. Y que se metan en el barro, en el laburo. ¿Sí? El laburo es todo. El trabajo de la universidad es un lugar de paso, pero lo más importante es el trabajo. Cuando trabajen, cuando estén ahí resolviendo problemas, cuando estén viviendo esa experiencia. Para que no vivan la experiencia, todo lo que les diga les puede ayudar, pero no va a terminar de satisfacerlo. Bien, no hay más preguntas por ahora, porque venimos muy bien por ahora.
Así que Bueno. bueno, vas a contar un poquito del IUDPT, usted tiene la Sí, no, carrera, ¿no? algo muy breve, muy breve. Yo ya les decía, somos una institución muy nueva, pero con hay mucho interés de que este proyecto salga bien. Se contrataron profesores muy buenos, el Consejo Superior, o sea, el órgano rector, el órgano colegiado que participa del gobierno del gobierno de la universidad, es muy prestigioso, o sea, le están poniendo guita y ganas a esto, eso está bueno. ¿Qué les iba a decir? Me perdí. No, y tenemos 2 carreras, bioingeniería de grado, después tenemos 3 posgrados en bioinformática, en microbiología ambiental y en bioeconomía. Hay muchos cursos, hay cursos desde programación hasta bioinsumos, que es una aplicación biotecnológica para el agro. Estamos en Parque Patricios, cerquita ahí de Línea H, en el Distrito Tecnológico. La duración de las Tenemos carreras, laboratorios de... la duración de bioingeniería y de biotecnología en el instituto. La carrera de grado son 5 años con un título intermedio en los 3 años. O sea, esta universidad empezó a operar el año pasado, entonces ahora tenemos a los alumnos del segundo año terminando segundo año, y el año que viene tendremos los primeros egresados de la tecnicatura. Vos podés hacer la tecnicatura y quedarte como técnico en biotecnología o técnico en bioingeniería, o seguir 2 años más y ser licenciado o ser ingeniero. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Y te permite estudiar y trabajar, pues quizás en el tercer año? Sí, ¿Te permite? absolutamente. Acá la mayoría de mis alumnos son laburantes. Sí, la mitad, un poquito más de la mitad más uno son trabajadores. ¿Sí? Es una universidad que tenemos mucha oferta horaria, tenemos bien separado el turno de la noche de la mañana, facilita al laburante, hay mucho laburante, mucha gente que ya trabaja en el área de biociencias, gente grande también, que no pudo terminar una carrera y arrancó ahora. Sí, es muy amistoso con la situación del que labura, cosa que en las universidades públicas es más difícil. Yo estudié 2 años de ingeniería en la UTN, cuando recién terminé la secundaria. Yo hice secundaria técnica en computación en Otto Krause. Hice 2 años en la UTN, ingeniería eléctrica, trabajando siempre, 8 horas. Y la UTN estaba muy bien pensada para gente que trabajaba, pero la UNCI, más o menos. La UNCI en los primeros años sí, pero después ya en tercero, en cuarto, ya había materias que estaban solo a la mañana, entonces tenía que hacer un arreglo en el trabajo para que me dejaran llegar más tarde y después quedarme hasta las 10 de la noche laburando. Y la pública a veces te complica eso. ¿Sí? Eso si trabajan o si tienen interés en trabajar. O sea, yo en el último año de secundaria no trabajaba todavía, pero yo sabía que quería trabajar, que necesitaba trabajar, así que tenía la cabeza puesta en eso y por eso me anoté al principio en el UTN. Es algo importante eso, sí. Chequen los horarios que tienen las carreras, las franjas horarias, todo eso. Acá te preguntan si, Débora te pregunta si es bueno el salario que tiene un biotecnólogo o si depende de lo que trabajes. Depende mucho de lo que trabajen, hay de todo. La parte de investigación hoy en día paga mal. Hubo una época que se pagaba bien la investigación. Investigación me refiero al que está en el CONICET. ¿Sí? La carrera del científico de manual, lo más obvio para hacer es la carrera en CONICET, que es una carrera larga, que tenés que hacer un doctorado, que te becan, después tenés un postdoctorado, que te becan, y después pasás a ser empleado del Estado. Bueno, hoy en día los salarios estatales son muy malos, así que la parte de investigación hoy paga mal. Pero bueno, estamos en Argentina, pasan 5 años y tal vez ganan un montón. Es muy variable eso. Igual la parte de investigación en general se paga mal. Yo trabajé en Italia y en Italia un salario bueno de un investigador con doctorado hecho eran casi 2.000 euros, que no es tanto. No es que ganaba bien, estaba bien, vivía bien, no me quejo, pero no es un salario alto. Y un biotecnólogo en una empresa farmacéutica gana el doble o más. ¿Sí? Las farmacéuticas pagan muy bien. Por eso es muy variable. Las farmacéuticas pagan muy bien, la parte de datos se paga muy bien también. Eso que le decía de los ensayos clínicos,
se paga bastante bien y se asciende muy rápido. Si tenés la camiseta puesta, te ascendés rápido y pagan bien. La investigación no pagan bien en Argentina y afuera tampoco, pero la investigación aplicada tal vez ganas más. Qué sé yo, si vos vas a trabajar a Roche, a la farmacéutica en Francia, o qué sé yo, a la filial de Pfizer en Suiza, en investigación vas a hacer investigación y vas a ganar muy bien. Es muy variable eso. Es muy variable. Qué sé yo. No sé, o sea, está bien que piensen en cuánto van a ganar, o sea, no dejen que les digan, no importa, es la vocación, no, hay que ver cuánto van a ganar. Pero qué sé yo, un médico que trabaja, que terminó una residencia y trabaja en un hospital público, no gana bien. Para lo que estudió no gana bien. Entonces, hay que ver cuánto ganan, cuántas posibilidades de trabajo hay, mejor dicho. Porque yo tal vez digo algo nada que ver, sos licenciado en letras, entonces los trabajos que puedes tener son pocos en general. Estás más acotado a la investigación en una universidad y al laburo de docencia, aunque haya licenciados en letras que ganan bien. En general está acotado el margen de trabajo. Entonces hay que tratar de pensar una carrera que te abra muchas puertas, ¿sí? La biotecnología es una, bioquímica, farmacia también, son carreras que abren muchas puertas, ¿sí? Pero la variación del sueldo, eso es muy variable. Y después está la gente que se pone en su propia empresa, ¿sí? Que tal vez tiene una empresa que factura millones y está manejando un Renault 12, qué sé yo. Porque también cuando vos pones tu propia empresa, la plata que vos tenés de inversores a veces no te pertenece, la tenés que gestionar. Entonces ahí depende cuánto te quedes vos para vos y cuánto reinviertas en la empresa. Pero también está ahí tus ganas de reinvertir o de quedarte con una plata más. Es una pregunta muy amplia. Pero bueno, está bien que piensen en la plata. Ustedes tienen Está ahí, bien que puede piensen ser en la plata. en el IUDPT, un club de la creatividad, innovación, algo Sí, que, como una incubadora que ayudan a los emprendedores, ¿puede ser algo así? sí, tenemos dos cosas. Tenemos Youth Evolution, que es una especie de incubadora y de asesoría técnica para startups. Hay algunos proyectos de alumnos ya para startups que estamos trabajando. Bueno, yo no, la secretaria de Ciencia y Técnica, Cintia Hernández. Y después tenemos el Club de Bioinnovación, que es bien para estudiantes, que es un laboratorio que está a cargo mío, ese laboratorio, que tiene 3 proyectos de bioinnovación. Uno, por ejemplo, es diseñar una mano robotizada con impresión 3D y que la puedas controlar con comandos de voz o que te puedas poner sensores en el brazo y repita lo que vos hagas cuando cerrás la mano, por ejemplo. ¿Sí? Otro que son plantas de interés medicinal que estamos haciendo un sistema para que se cultiven solas, digamos. Otro que es un bioreactor casero. Entonces es un lugar que trata de fomentar la creatividad, el laburo de taller, digamos. El laburo de, che, tenemos que resolver este problema, porque va a pasar en biotecnología en muchas carreras que se van a anotar, no sé, se anotan en ingeniería en petróleo y dicen, che, ¿cuándo vamos a empezar a sacar petróleo? Estoy viendo química orgánica 1, 2, química general, física. ¿Dónde está la enjundia? Diría Homero. Entonces tenemos este espacio donde van a aplicar conocimientos que ya tienen de las materias para resolver problemas, ¿sí? Se anotan en uno de los proyectos y laburan. Lo abrimos hace poquito el taller, el Club de Bioinnovación. Pero eso es un espacio extracurricular que después va a dar puntos para la carrera, para el trabajo final, que es optativo, lo hace quien quiere. Si se anota, se tiene que comprometer a, qué sé yo, venir a las reuniones, a estar en los avances. Tal vez viene el rector y dice, che, ¿qué tan avanzado está la mano? Y le tienen que contar, o sea, es medio que buscamos que se metan en el proyecto y se hagan responsables de ese proyecto. Y es gratis para los alumnos, obvio. Bárbaro. Contanos un poquito del IUDPT, ¿te parece? Sí, ¿qué más? ¿Qué me faltó? ¿Están en Parque Patricios? ¿O Sí. ustedes cómo es el proceso de admisión? Si hay becas, diferencias con otras Tenemos muchas universidades. becas. Los valores no los tengo a mano porque yo no lo manejo, pero está Elizabeth que... Sí, acá estoy yo. ¿Qué eso tal? nos puede Buenas ayudar. tardes. Si querés continúo yo, Galo. Gracias. Bueno, dale. Disculpame, sí. Dale, Bueno, gracias. chicos, Mejor ¿qué porque ya tal? tengo Buenas más tarde. tardes.
Bueno, sí, nuestra sede se encuentra en la única sede que tenemos con las actividades, son 100% presenciales, en lo que respecta a las carreras de bioingeniería y biotecnología. Ahí prendo cámara si me conocen también. Yo van a ser 2 años que ya estoy acá en el instituto. Estoy en la parte de admisión. Bueno, actualmente se están abiertas las inscripciones para iniciar en marzo 2025. De hecho, hoy empezaron las clases del curso de nivelación. Las carreras se inician con este curso de nivelación, en el cual, bueno, se dictan las materias de química y matemática. La idea es que todos los ingresantes tengan un mismo nivel para que puedan arrancar las carreras, por lo menos con esas materias que son las más difíciles, porque depende de los colegios, de donde provengan, y también si uno ya dejó de estudiar hace años, se actualiza un poco la info y, bueno, ya pueda estar más o menos al alcance, a la altura, después de los contenidos que se presentarán más adelante en el cuatrimestre y en la cursada. A su vez, hay un taller en ese curso de nivelación que es de vida universitaria, que también es cómo presentar trabajos, un poco de técnicas de estudios y cómo desarrollarse y, bueno, manejarse también en la universidad, que no es lo mismo que la secundaria. Este taller es virtual, requiere de una presentación de un trabajo virtual, pero química y matemática requieren de cursada presencial 3 veces por semana, durante 3 semanas. En la última semana sería una 4ª semana, que es este examen. No es eliminatorio, hay una segunda instancia también para volver a rendir. Sí, es obligatorio cursarla y aprobarla. Pero bueno, no te exime de que puedas continuar con la cursada inicial del primer cuatrimestre, del primer año, si no aprobaste ese curso de nivelación. Así que no hay problema. De todas maneras, después también hay materiales de apoyo como tutorías y se puede venir a consultar al profesor fuera de horario de las clases, como para, bueno, también continuar y poder aprobarla finalmente. Bueno, la matrícula que tenemos al día de hoy, el valor es 161.460. Hoy en día es única matrícula para toda la carrera, sea la tecnicatura, sea la carrera de los 5 años, para ambas carreras, pudiéndola abonar también en 2 cuotas. ¿Sí? Al día de hoy sería 80.730 cada cuota, es sin interés, lo pueden hacer por medios de pago, transferencia, link de Mercado Pago, tarjeta de débito o crédito. Esto sería ideal si lo pueden hacer la reserva hoy de la vacante, ya con esto estarían, bueno, pudiendo cursar el curso de nivelación, valga la redundancia, en febrero, para iniciar en marzo ya congelan el precio. Y la primera cuota empezaría en febrero a abonarla. Las cuotas son 12 cuotas al año, empezando en febrero a enero del año siguiente. La cuota mensual abarca la cantidad total de las materias de la cursada del cuatrimestre, o, bueno, en caso de que quieran cursar menos materias, pueden también abonar por materia. Como decía Galo, tenemos también un programa de beca, como mejor promedio, abanderados. Si uno de los chicos, bueno, tuvo un alcance, ¿no?, de notas que superan 8 o 9 de promedio general, fue abanderado en los últimos años de la secundaria, solamente presentan, bueno, se le pide un certificado de la escuela que indique que, bueno, que obtuvieron ese nivel o que fueron abanderados, y con eso ya entran con una beca del 50%. ¿Sí? Después, bueno, si no, también hay una beca solidaria económica, que hay que presentar una serie de documentación, se le hace una entrevista, y de todas maneras es una gestión que no tiene cargo y sin compromiso. O sea, ellos pueden consultar si le otorgan la beca y después deciden si quieren avanzar o no con la inscripción, no hay ningún inconveniente. En caso de que acá haya algún oyente que ya cursó en alguna otra universidad y quiera presentar equivalencias, también puede solicitar equivalencias, se le hace un análisis previo, o sea, porque después hay un segundo análisis mientras vaya realizando la cursada. Les comentaba con respecto a la matrícula, el valor de hoy ya tiene un valor aplicado al 50%, porque, bueno, es para reservar la vacante, dado que también es una matrícula única para toda la carrera. Es el beneficio que estamos otorgando en el día de hoy. Y a su vez, el valor de la cuota mensual
actual es de 226.044 pesos, que abarca todas las materias de ambas carreras. Y esta ya tiene una beca del 30% que se aplica también para toda la carrera. Esos son los valores finales que estamos informando, porque desde ya tienen un 30%. Si bien los valores se van incrementando según al índice, al IPC, de precios al consumidor, pero el 30% se sigue manteniendo, ¿sí?, en el valor final. Así que esto ya tiene ese valor, ese 30% de beca aplicado. De todas maneras, bueno, si quieren después valores más adelante, para febrero, bueno, será actualizado. Siempre pueden consultarlo, ya les digo. Si no, nos pueden escribir a informes@udpt.edu.ar, ¿sí? Y les vamos a brindar toda la información respecto a las becas, lo que tienen que presentar, respecto a la documentación a presentar. Si no terminaron la secundaria con un certificado de título en trámite, ya pueden iniciar el proceso de inscripción. Bueno, por el trámite de equivalencias, en caso de que haya alguien que haya hecho alguna tecnicatura, algún curso en otro lugar y lo quiera realizar, bienvenido sea, puede escribirnos y nos consulta lo que necesite saber para avanzar en caso de que desea estudiar con nosotros en nuestro instituto. Perfecto, Elizabeth, la verdad que muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Mía, Cata, Alegra, Débora, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Así damos por finalizar esta charla súper interesante. A ver, ahí Débora nos mandó una pregunta y dice, había oído que hay universidades donde la carrera tira más para la biología y otras para la tecnología, y que otros, dependiendo de lo que hayan estudiado antes, entendían más cierta parte de la carrera y que a otros les costaba más. Sí, tiene algunas particularidades cada universidad. Por ejemplo, de donde yo vengo, de la UNCI, no sé ahora, sí, se va a mantener el mismo perfil, digamos. La UNCI, por ejemplo, está muy enfocada en la parte de investigación. La mayoría de los profesores son investigadores. Entonces, la formación que te dan tiene un sesgo muy de investigación y en general de investigación orientada a lo médico. La Universidad de San Martín es más orientada tal vez a los bioprocesos, a las fermentaciones, tiene un poquito más de sesgo industrial. La de La Plata tiene algunas cosas parecidas con la de Quilmes, pero es más orientado en lo que sería más ciencia básica. Tiene muy buena formación de ciencias básicas La Plata. Después tenés privadas como la UADE. La UADE está bien orientada a la empresa, a la corporación, digamos. Nosotros nos orientamos, tenemos un vínculo muy fuerte con empresas y con el sector productivo, pero un poquito más de sesgo en el emprendedorismo, sobre todo, sino tanto en el trabajo en la corporación, que es un poco el sesgo de la UADE, ¿sí? Son cosas grosso modo que estoy diciendo. De Hurlingham, no tengo referencias de Hurlingham, no, te la debo. No sé si me faltó alguna más. Está también la de José Cepaz, que no la conozco. Sí, no hay muchas, no somos muchas carreras, muchas universidades que damos biotecnología. Acá lo que tiene, la diferencia que se marca acá es, ya les digo, el vínculo con el sector productivo, que en las públicas no está. La parte de fomentar el emprendedorismo, el desarrollo de proyectos propios, etcétera. Esto del club de bioinnovación, o sea, como que tratamos de darle todo el tiempo a los alumnos herramientas para aplicar los conocimientos. Y tenemos una parte bastante desarrollada en investigación, tenemos ese enfoque también. Entonces hay como un poco de los dos mundos. Y después, obviamente, como estamos vinculados a Acadime, que es la Cámara de Diagnóstico Médico, hay también un sesgo con la parte médica, la parte de diagnóstico. Hay algo de eso también. Qué sé yo, las actividades que hacemos, en algunas de las empresas que estamos incubando, hay un poquito de sesgo de la parte de diagnóstico médico. Y después también tenemos la parte de bioinformática. Le damos mucha bola a la inteligencia artificial, a la programación, a todas estas nuevas disciplinas, no, pero bueno, disciplinas que ahora están más en boga y que son saberes obligatorios para el profesional de hoy en día, ¿sí?
O sea, programar va a ser, dentro de unos años, dentro de unos pocos años, va a ser como redactar bien un texto, ¿sí? O saber manejar la inteligencia artificial en serio, digamos. No preguntarle a ChatGPT que te diga, qué sé yo, que te haga el machete para historia, ¿no? Algo más complejo. O sea, saber aprovechar un algoritmo de machine learning, saber programar esas cosas, también le damos mucha pelota a eso, ¿sí? Perfecto. Bueno, si quieren, chicos, damos por finalizado, la verdad que una charla, pero recontra interesante. Galo, Elizabeth, muchísimas gracias. Ahí Mía puso gracias, me sirvió mucho para orientarme en la carrera. Sí, Elizabeth, contanos. Sí, quería invitarlos para este jueves. Está la feria que nosotros hacemos, el evento Universidad Abierta, donde, bueno, en vivo también, con Cecilia, con los coordinadores de carrera, hacen demostraciones, hacen también, bueno, cuentan mucho más también de la carrera, así que también recorremos el edificio, le mostramos el auditorio, las aulas. Bueno, después cerramos con una merienda, con las palabras del rector, hay sorteos, así que bueno, están más que bienvenidos y invitados. Escriban al mail informes@udpt.edu.ar, soliciten el formulario de inscripción, se lo enviamos y bueno, los esperamos el jueves 21 a las 18:30 horas en Sánchez de Loria 2364, Parque Patricio Fraba. Bueno, ahí dejé mi mail por si me quieren escribir. Perfecto. Lo que quieran me pueden contactar. Guarden ese mail porque cuando se reciban o estén por recibirse, un currículum quizás, uno siempre empieza por la red de contacto. Por la red de contacto. Bueno, la verdad que gracias Galo, gracias Elizabeth, un placer pero enorme, súper contentos, así que gracias a todos, de verdad. Gracias, Leandro. Gracias, un abrazo grande. Bueno, adiós.